Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos en nombre de la Universidad Sergio Arboleda a esta tercera sesión de la Cátedra Caribe. Hoy continuamos con esta serie de encuentros que hemos tenido a lo largo de los últimos 2 meses en los que estamos discutiendo diferentes aspectos sobre el desarrollo de nuestra región Caribe, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y nos acompañan hoy unos invitados muy especiales a quienes voy a empezar a dar la bienvenida. Hoy nos acompaña la vicerrectora de la sede Barranquilla de la Universidad Sergio Arboleda, la doctora Adriana Uribe, a quien saludo. Ella se encuentra aquí en la ciudad de Barranquilla. Doctora Adriana, bienvenida a esta tercera sesión de la Cátedra Caribe 2020. ¿Cómo está usted? José, muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este importante espacio de la Universidad Sergio Arboleda, que hace parte de su proyección social, el estar constantemente avanzando y estudiando sobre los temas de ciudad y de región. Muy contenta de estar aquí en esta tercera versión de la Cátedra Caribe en medio de la pandemia y complacida de estar compartiendo contigo y con los demás invitados. Bueno, doctora, como habitualmente nos acompaña el doctor Alfredo Méndez Alzamora, quien es el vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, pero hoy va a hacer el ingreso un poco más tarde debido a algunos problemas técnicos que se le presentaron. Él está en la ciudad de Santa Marta. Le voy a ceder a usted los honores para que en nombre de la universidad dé la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es el doctor Ernesto Vergara, quien nos va a acompañar desde la ciudad de Montería para hablar de un tema álgido en nuestra región, como lo es el tema de los puertos del Caribe, puertos marítimos y fluviales del Caribe. Él nos habla de este tema porque veníamos en secuencia. La vez anterior hablamos sobre el desarrollo económico del Caribe y bueno, estamos tocando, como lo dije al principio, cada uno de los aspectos importantes, fundamentales para el desarrollo de nuestra región, entre ellos los temas económicos, sociales y por supuesto culturales, también ambientales, que vamos a seguir tocando a lo largo de esta edición de la Cátedra Caribe. Así que, doctora, le cedo los honores para que le dé la bienvenida al doctor Ernesto Vergara. Bueno, José, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, para mí es un honor darle la bienvenida al abogado Ernesto Vergara Parra, quien nos acompañará en esta mesa de trabajo esta tarde. El doctor Ernesto Vergara, pues, es un abogado especialista en derecho público, conocedor muy cercano de toda la problemática de los puertos de Colombia y del mundo por su formación y por su experiencia, y nos compartirá una ponencia importantísima titulada El desarrollo económico de los puertos fluviales y marítimos y el comercio internacional. De verdad, doctor Ernesto, que nos honra su presencia. Consideramos que cada tema hemos cuidado invitar a expertos y a personas verdaderamente especializadas en el tema, de manera que nos sentimos muy complacidos porque sabemos de sus calidades y sobre todo de su conocimiento técnico y específico en el tema portuario. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en la Universidad Sergio Arboleda estudiando este importante tema para el Caribe colombiano. Muchas gracias, doctora Adriana, muy amable por la invitación. Lo mismo al doctor Alfredo Méndez, rector de la Universidad Sergio Arboleda. José, también muy amable. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes y con toda la audiencia algunos temas que tienen que ver con el desarrollo portuario en la región Caribe, el desarrollo económico, cómo inciden eso los puertos, y también un tema importante relacionado, concerniente con todo lo que se está dando en Córdoba y en esta zona del país.
que es tan importante que se conozca en la región Caribe. Doctor Ernesto, sí, por favor, vamos a darle de una vez inicio a su exposición con el mismo formato que siempre hemos tenido en las cátedras Caribe. Usted hace una exposición inicial del tema y luego iniciamos la conversación, esta vez con la doctora Adriana Uribe, con la vicerrectora de la Universidad Sergio Arboleda, y si se incorpora más adelante también con el doctor Alfredo Méndez Alzamora. Adelante, doctor Ernesto. Muchas gracias, José, muy amable. Realmente uno de los temas bien importantes para la región Caribe tiene que ver precisamente con el desarrollo de los puertos. Y tal como lo había comentado, el Estatuto de Puertos Marítimos ha sido una de las normas más importantes del desarrollo en nuestro país. En el año de 1991, esta ley estableció en primer lugar que se debía liquidar la entidad que por el Estado manejaba los puertos marítimos en Colombia, que era Colpuertos. Había en su momento unos altos índices de corrupción, una ineficiencia realmente en esas terminales portuarios, un atraso en el equipamiento que se venía utilizando en esas instalaciones y unos altos costos pensionales. Adicionalmente, esta norma crea la Superintendencia General de Puertos como una autoridad portuaria que otorga concesiones, pero además que cumple con una función importante de toda superintendencia, como es el control, la inspección y la vigilancia de la actividad portuaria. Adicionalmente, esta ley cambia todo el sistema y lo vuelve concesional. Antes de la ley primera del 91, la entidad que realmente manejaba todo el tema de la actividad portuaria era la DIMAR. Posteriormente, con la entrada de esta ley, a través de este sistema concesional, se empieza obviamente a entregar las terminales portuarias a través de un trámite administrativo establecido en la ley primera del 91 y obviamente se empieza a entregar las principales terminales en las cuales tenía el Estado colombiano todo su interés, como eran las instalaciones o los puertos construidos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco. Inicia entonces un proceso de planificación muy importante. Esta norma establece unos documentos, unos planes de expansión portuario que realmente son el norte de ese desarrollo, digamos, portuario a partir del año de 1991. Y establece entonces que esta planificación o estos documentos COMPES en los cuales se describe los planes de expansión portuario deberían ser expedidos cada 2 años. Sin embargo, con la ley 1450 del 2011, que es un plan nacional de desarrollo, se modifica y evidentemente en este momento queda ese plazo ampliado y obviamente estamos a la espera de que el gobierno nacional expida un nuevo plan de desarrollo portuario. ¿Por qué es importante esta norma? En primer lugar, porque en él se establecen precisamente de la conveniencia o los sitios donde se pueden construir puertos. Y es así como prohíbe construir puertos en las zonas de reserva o parques naturales, por un lado. Además, se pueden construir puertos donde su construcción no diste más de 50 kilómetros de la red vial. Y también, obviamente, que se disponga un plan de inversión pública o privada que asegure la construcción de dichas terminales. Este plan de expansión portuario adicionalmente establece cuáles son las inversiones públicas que deben realizarse y privadas que deben estimularse. Lo mismo que la metodología de la contraprestación. Los particulares, los inversionistas, por estar utilizando bienes que son de la nación, como son las playas y los terrenos de bajamar, tienen que pagar al Estado una contraprestación y evidentemente lo están haciendo las sociedades portuarias en este momento. Igual,
Incluye temas muy importantes como el tema turístico, la logística, la intermodalidad, que son importantes obviamente en el desarrollo de las actividades portuarias. Asimismo, este plan de expansión portuaria identifica unas zonas portuarias y en la región Caribe tenemos el mayor número de zonas portuarias. Está la zona portuaria de La Guajira, de Santa Marta, de Barranquilla, Cartagena, San Andrés Islas, Golfo de Morrosquillo y la zona portuaria de Turbo. Mientras que en el Pacífico solamente existen dos zonas portuarias, como son las de Buenaventura y Tumaco. Zonas portuarias son realmente espacios geográficos donde se ubican o donde se localizan más de una sociedad portuaria o una terminal portuaria marítima o fluvial. Asimismo, este plan de expansión portuaria identifica varios tipos de zonas portuarias, como son las zonas portuarias generales, como la de Cartagena, Barranquilla, Cartagena, Turbo, las zonas portuarias de exportación de carbón, como la de Bahía Portete, Bocas de Ceniza, Ciénega, Río Magdalena, y la zona portuaria que maneja todo el tema que tiene que ver con los hidrocarburos, y ahí está la zona portuaria de Coveñas, Pozos Colorados y Turbo. Es muy importante que hayamos conocido, digamos, todo este tema inicialmente del manejo de los puertos a nivel marítimo. Sin embargo, nos damos cuenta que la legislación portuaria colombiana es más compleja de lo que creíamos. No solamente existe un sinnúmero de normas en materia de la actividad portuaria marítima, sino también a nivel fluvial. Y en ese sentido, el río Magdalena tiene un ente que fue creado constitucionalmente como es Cor Magdalena, el cual obviamente vela por la actividad portuaria que se desarrolle sobre el río Magdalena, que como ustedes muy bien saben, tiene una extensión de 1.500 kilómetros, donde no solamente incluye la arteria principal, sino también el canal del dique, y que obviamente en dicha arteria se establecen o se proyectan construir proyectos tan importantes como la Alianza Público-Privada de Río Magdalena, el Canal del Dique y un nuevo puerto de aguas profundas en la desembocadura en Bocas de Ceniza en Barranquilla. Estos tres proyectos, si bien pareciera ser que solamente le concierne a la región Caribe, realmente son proyectos de carácter nacional y es muy importante la participación del sector público, del sector privado, de la academia, el gobierno mismo. Es muy importante sacar adelante esa alianza público-privada de Río Magdalena, inclusive Canal del Dique también estaría supeditada o uno de los instrumentos que se pudieran utilizar tendría que ser o sería una asociación público-privada. Igualmente importante, la construcción de un puerto de aguas profundas. Eso es quizás de los temas que se ha venido hablando desde hace muchos años y realmente aquí la iniciativa la tienen que tener el sector privado. Como les dije, la ley primera desde el año 1991 establece que la iniciativa en la construcción de puertos marítimos en Colombia la tiene el sector privado. Igualmente, las demás vertientes fluviales existentes en el país, diferentes a Río Magdalena, pues la entidad que realmente vela por la actividad portuaria, de acuerdo a la ley 1242 del 2008, es Invías. De tal forma que si en otra vertiente fluvial se piensa construir, operar, administrar una instalación portuaria, pues Invías sería la entidad que vela precisamente por esa actividad portuaria. En todos estos casos, la Superintendencia de Transporte cumple la función de control, inspección y vigilancia de dichas actividades portuarias. Pero además de los puertos que se pueden construir a nivel marítimo, a nivel fluvial, tenemos un caso especial en Colombia, la actividad portuaria insular. San Andrés Islas es un caso especial donde el gobernador del departamento está facultado para entregar u otorgar concesiones. Acá también la Superintendencia de Transporte también cumple la función de inspección y vigilancia de dichas actividades. Este es un cuadro que es muy importante que lo conozcan, en el cual podemos ver
cuál es el movimiento de carga portuaria que hay en las principales zonas portuarias del país. Y vemos, por ejemplo, que en la zona portuaria de la región Caribe, en los 3 últimos años, su participación se ha venido incrementando. En el año 2017, ese volumen de carga manejado era de 176.894.178 toneladas de carga, con una participación del 86.2%. Pero fíjense cómo año tras año, en el 2018, disminuye 172 y en el año 2019 aumenta nuevamente a 173, pero su participación, y esto es bien importante, está en un 88.9%, mientras que por el Pacífico, la zona portuaria del Pacífico, que está constituida por Buenaventura y Tumaco, su participación solamente alcanza al 9.9%. De ahí la importancia de los puertos en la región Caribe y de cómo la cantidad de productos que se manejan, que se exportan, que se importan, que se producen en la misma región Caribe, pero que además desde el interior del país también se ha venido manejando en los últimos años. ¿Por qué es importante esta diapositiva que la traje precisamente, aunque esta intervención o exposición tiene más que ver con los aspectos positivos y cómo veníamos en materia portuaria, que es muy importante, pero evidentemente nos hemos encontrado con este tema de la pandemia, que es algo sorpresivo, que ha conllevado a una recesión mundial sin precedente, y claro, nosotros no somos ajenos a eso, pero el gobierno nacional en su momento ha tomado las medidas adecuadas para garantizar precisamente que los puertos sigan operando, sigan funcionando, sobre todo los puertos de carga, más no los puertos de turismo. Y para ello, el gobierno nacional ha expedido unos decretos como son el 457, el 531 y el 636 del presente año. ¿Cuáles han sido precisamente esos efectos que ha tenido esta pandemia y que ha traído grandes inconvenientes en todo el mundo? En primer lugar, para la actividad portuaria, ha habido obviamente por la disminución del movimiento de carga, una disminución también de los ingresos de las sociedades portuarias y también de los operadores portuarios, quienes laboran, quienes trabajan, quienes realizan la parte operativa del puerto. Igual, como consecuencia, se deberá entonces implementar unos protocolos de bioseguridad. Para eso existe evidentemente el reglamento técnico de operaciones de las terminales portuarias que tendrán que ser ajustados, que tendrá que incorporarse todos esos protocolos de bioseguridad precisamente a ese reglamento técnico de operaciones, pero que adicionalmente tendrá que ir en consonancia con toda la normatividad internacional que se expida para tal efecto. Igualmente, como efecto, se tiene de que las solicitudes de extensiones de plazo de las concesiones portuarias, si se demuestra que ha afectado el equilibrio del contrato de concesión, evidentemente las sociedades portuarias podrán solicitar una ampliación precisamente del término, precisamente para recuperar las inversiones que han hecho inicialmente, y este es un tema muy importante, el cual cada terminal portuaria tendrá que ir evaluando. Pero también es importante que se sepa que los aportes que se pagan por parte de los concesionarios, que son las contraprestaciones, de un 100%, el 80% va a la nación a través de Invías y el 20% de esa contraprestación va a los municipios para precisamente coadyuvar o como fuente de recursos de financiación para ayudar a las necesidades de los municipios donde están instalados los puertos. Luego, también los municipios y la nación podrán verse afectados precisamente por la disminución efectiva del volumen de carga o del tránsito de carga a través de los puertos. Sin embargo, pensaría yo que a pesar de la pandemia, de lo que estamos viviendo y que de pronto más adelante puedan haber otro tipo de situaciones parecidas, lo que pienso es que evidentemente no podemos perder de vista de que hay unas tareas fundamentales,
unas tareas claves que hay que cumplir. Y esas tareas tienen que ver con que siempre debemos tener un recurso humano bien formado y bien capacitado, y en ese sentido las universidades cumplen un papel fundamental, un papel clave precisamente para la capacitación de nuestros profesionales. ¿Ya? Lo mismo, el SENA cumple un papel importantísimo en esto para la capacitación de los técnicos, de los tecnólogos, de las manos de obra no calificada que evidentemente se están trabajando en las terminales portuarias. En segundo lugar, es importante y no se puede perder de vista el tema de la logística. Las empresas, su organización, evidentemente tienen que ser mucho más ágiles, los protocolos mucho más eficientes, y evidentemente eso ayuda a ser más productivos, más competitivos. Asimismo, es importante el tema de los servicios. Hay que trabajar en un servicio de calidad, así como en la transferencia de datos, la tecnología es muy importante, el equipamiento de última generación, todo el tema del transporte multimodal o sincromodal, que es muy importante en estos temas de articulación con las terminales portuarias. Asimismo, no podemos perder de vista que debe haber una articulación y una coordinación entre los sectores público, privado, la academia y la comunidad. Cuán difícil nos ha tocado precisamente con estos procesos, quienes hemos estado en algunas instancias como en las comisiones regionales de competitividad. Es bastante complicado, pero hay que realizarlo, no se puede perder de vista y hay que seguir adelante trabajando en pro de esa articulación, en pro de esa coordinación que debe haber entre el sector público, el privado y la academia. Adicionalmente, no se puede perder de vista todo el tema de la productividad, de la logística, de la intermodalidad, que al final lo que nos produce es ser mucho más competitivo. Digamos que ese aspecto de la competitividad es fundamental, pero es una consecuencia de la utilización de todos los medios o instrumentos que tenemos precisamente para ser más competitivos en la región. En segundo lugar, el desarrollo económico de la región Caribe es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que en primer lugar se necesita, y no podemos perder de vista, de que tengamos un plan regional de competitividad. En este momento no lo tenemos. La región Caribe debería tener un plan regional de competitividad donde esté realizado unos diagnósticos muy importantes, establecer unas estrategias y unas fuentes de inversión para poder desarrollarnos completamente. Existe en los departamentos y que se ha venido trabajando con las comisiones regionales de competitividad, los planes regionales de competitividad, pero evidentemente esos planes son de carácter departamental. Por eso insisto que la región Caribe debe tener un plan regional de competitividad. Pero además se necesita tener presente conceptos muy importantes, dos conceptos, como es el de la autonomía y el respeto por cada uno de los departamentos dentro de estos procesos de regionalización. Y lo mismo, el tema de la complementariedad. Creería yo que en la medida en que cada uno de los departamentos se especialice, saque a la oferta que va a tener a futuro la región realmente lo mejor y que pueda complementarse con lo que cada departamento tiene en su jurisdicción, pues realmente podremos crear o construir una oferta bien importante para que no solamente hayan inversionistas de otras zonas del país y la región Caribe, sino a nivel internacional, empresarios que puedan invertir en la región Caribe. Igual creo que se necesita un estatuto de rentas competitivos de la región Caribe. Como lo dije, este estatuto debe incentivar la inversión nacional y extranjera en la región Caribe. Debemos trabajar en la relocalización de empresas nacionales. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo, que va muy lento, pero que deberíamos acentuar mucho más. Lo mismo la atracción de empresas internacionales, pero claro, para eso hay que crear las condiciones especiales precisamente para que las empresas se instalen o se asienten en la región Caribe. Asimismo, se necesita tener una batería de proyectos que sean verdaderamente regionales. Un ejemplo de un proyecto regional, Telecaribe, por ejemplo, es
es bien importante porque ese proyecto impacta todos los departamentos y evidentemente ese tipo de proyectos es diferente a los proyectos que solamente concebimos a nivel interno en cada uno de los departamentos. Entonces es muy importante que realmente esa matriz de proyectos que podamos construir a nivel regional sean proyectos que involucren a todos los departamentos sin exclusiones. Esto de sin exclusión es muy importante, hago énfasis en eso, porque la región Caribe, todos los departamentos son importantes y este es uno de los mensajes que quisiera dejar en esta conferencia. Por último, se necesita trabajar muchísimo en el tema de seguridad y de la autonomía energética. Realmente los territorios, las regiones, si no han solucionado este tema de seguridad, si no han solucionado el tema de la autonomía energética, evidentemente se va a dificultar el asentamiento de empresas, de industria en nuestros territorios. Tenemos que trabajar muchísimo en ese sentido. El sector portuario sin duda ha aportado cosas importantes. Tiene una política clara, como ustedes lo han podido escuchar, frente a la expedición de una ley primera, como el plan de expansión, en el cual se ve la inversión que puede hacer el sector público y también el privado en la construcción de este tipo de proyectos. Pero además el sector portuario genera empleo y bienestar social. Las sociedades portuarias regionales y las demás sociedades portuarias tienen programas relacionados con la responsabilidad social empresarial. Para eso han constituido fundaciones que trabajan en pro de la educación, de la salud, de la seguridad. Ese es algo importante y rescatable, evidentemente, de las sociedades portuarias. Pero además, el sector portuario, gracias a las actividades que se realizan, se pueden beneficiar tanto la nación como los municipios, como lo dije anteriormente, con la utilización de los recursos por concepto de contraprestación que deben pagar al Estado los concesionarios. Ahí hay un beneficio directo de los municipios y de la nación con el pago de esa contraprestación. Igualmente, el sector portuario es clave en todas las cadenas productivas y en los clústeres. Siempre tendrán que ser vistos e involucrados en estos procesos, sobre todo en todas las empresas que tienen vocación exportadora. Y evidentemente, por último, este sector portuario también de la agilidad y de la eficiencia que tiene, depende buena parte de las divisas, de los ingresos que pueda tener precisamente el país. Esta imagen que quiero compartir con ustedes, simplemente lo que se describe es la articulación o la sincronización que deben haber entre varios actores. El desarrollo, evidentemente, se da por la articulación o sincronización de muchos actores, no solamente los puertos. Los puertos lo único que hacen es prestar servicios, pero realmente la productividad, la transformación se pueden dar en otros lugares y necesitamos evidentemente esa logística de transporte muy bien sincronizada. Y en esta imagen lo que se ve es la conectividad que puede hacerse entre puertos a nivel marítimo, por ejemplo, puertos de cabotaje, cómo podemos conectar el puerto por vía fluvial desde donde se encuentra una mina o donde se encuentra una plantación para exportación, o cómo a través de una línea ferroviaria podemos conectar un puerto seco con el puerto marítimo. Evidentemente, todas estas articulaciones son fundamentales precisamente para el desarrollo de una región y evidentemente para la región Caribe. Asimismo, como muy bien lo expliqué, no solamente todo el trabajo articulador que se da en los distintos actores, sino también el transporte multimodal. Evidentemente la región Caribe tiene todo, tiene extensiones importantes de costa para la construcción de puertos, tiene aeropuertos internacionalizados, tiene líneas ferroviarias, vías de cuarta generación. Evidentemente hay un trabajo que ya se ha venido haciendo y creería yo que en ese sentido debemos seguir intensificando, es decir, construir sobre lo construido, que sería lo más importante dentro de este proceso. Y frente al comercio exterior, sin
vemos bien en la imagen, realmente el comercio exterior ha venido disminuyendo. Esta es una gráfica que involucra los años 2017, 2018, 2019 y el comercio exterior evidentemente se ha visto disminuido en el año 2017, 176 millones de toneladas movilizadas, en el año 2018 170 y el año pasado, 2019, 168. Vemos cómo ha disminuido realmente ese comercio exterior, cómo las exportaciones son mayores a las importaciones, pero evidentemente las exportaciones han venido decreciendo y las importaciones realmente han estado casi que estables. Asimismo, en lo que tiene que ver con las zonas portuarias de exportación e importación, quizás las zonas portuarias por donde más se exporta es por Ciénaga y Puerto Bolívar, que exportan carbón. Entre las dos están exportando prácticamente un 58% del comercio exterior. Asimismo, si a eso aunamos lo que se exporta por el Golfo de Morrosquillo, que tiene que ver con hidrocarburos, el 25%, esto nos da más o menos un 83% solamente en dos productos, carbón y petróleo. Asimismo, en temas de importación, vemos cómo la zona portuaria que más, por donde más ingresan productos es por el puerto de Buenaventura, con un 31%. Sin embargo, Cartagena se recibe el 25%, Santa Marta el 21% y Barranquilla el 20%. Realmente las actividades que se han venido dando, buena parte de la concentración está en los puertos, evidentemente en la parte de importación, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Qué productos se exportan? En ese sentido, pues aquí hay una lista de productos, pero si ustedes ven los dos primeros, carbón y petróleo, es quizás lo que más se exporta y la participación de los dos productos prácticamente da un 90% en el año 2019. Asimismo, en lo que tiene que ver con los productos importados, importamos, aquí se puso petróleo, pero realmente tiene que ver con derivados del petróleo, maíz, productos químicos, algunos vienen de los Estados Unidos, otros de México, y obviamente la participación en el año 2019 del petróleo es del 19.7% y así sucesivamente bajando cada uno de los productos que tenemos en esta gráfica aportada por la Superintendencia de Transporte. Y un último punto que quisiera tratar tiene que ver con lo que está sucediendo en esta zona del país, en Córdoba y en esta parte de la región Caribe. Lo primero que quisiera anotar es que aquí hay unos proyectos muy importantes que se viene trabajando en eso. El primer proyecto tiene que ver con un plan maestro sobre el río Sinú, en el cual estamos trabajando precisamente para hacer un estudio que nos dé resultados referente a la gobernanza que debe haber sobre el río Sinú, proyectos de ingeniería hidráulica por todo su transitar, la recuperación de tierras, porque a pesar de que existe una hidroeléctrica, todavía en épocas de invierno se ven anegadas muchas zonas. La navegabilidad es importantísimo, mirar esa posibilidad para el turismo, temas ambientales como la erosión fluvial, la oportunidad de utilizar el río Sinú para acueductos o microacueductos, distritos de riego, todo el tema de la piscicultura. Realmente es uno de los proyectos más importantes en los cuales estamos trabajando y quería que conocieran sobre este aspecto y sobre todo la construcción de terminales fluviales o muelles fluviales en el cual se ha venido trabajando de tiempo atrás. Un segundo punto, y que tiene que ver también con puertos, pues es precisamente que Córdoba es uno de los departamentos de la región Caribe que no tiene terminal portuaria. Existen dos iniciativas que se están trabajando en el municipio de San Antero,
Esperamos que esas iniciativas se concreten, están en este momento en obtención de la licencia ambiental. Sin embargo, desde cuando estuve como secretario de Competitividad y Cooperación Internacional de la Gobernación de Córdoba, nos dimos a la tarea de mirar alternativas y por eso aquí describo la existencia del puerto de Tolú, que puede ser una alternativa para poder temporalmente ir sacando productos por esa terminal. Lo mismo, importante relacionar 3 proyectos portuarios que se iniciaron trabajos, han obtenido concesiones, licencias ambientales y piensan construirlos 2 en Turbo y 1 en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia. De Montería hacia Necoclí estamos a 2 horas y media, realmente queda muy cerca. Y también existe un proyecto muy importante de conectar al departamento de Córdoba con Antioquia, con San Pedro de Urabá a través del municipio de Valencia, una distancia de más o menos unos 33 kilómetros, lo que nos pondría a nosotros muy cercanos al Golfo de Urabá, más o menos a unas 2 horas. Pero además de estos 2 temas tan importantes como es el Plan Maestro del Río Sinú, los puertos marítimos que puedan construirse acá y los que podamos manejar nuestra carga, existe algo bien importante en Córdoba y es todo el tema relacionado con el sector agroindustrial. Córdoba y esta zona del país ha sido considerada como una zona de despensa alimentaria y en ese sentido vinimos trabajando desde tiempo atrás en fortalecer lo que en primer lugar se llamaron alianzas productivas y ahora obviamente el tema de las cadenas productivas. En ese sentido, la cadena cárnica, la láctea es muy importante, así como los otros productos que producimos en esta zona del país, como caucho, cacao, arroz, maíz, etcétera. Pero igual para eso trabajamos en la administración pasada en un tema muy importante y se sigue haciendo en la construcción de un centro de innovación agroindustrial como una forma no solamente de capacitación a toda la gente que está involucrada en los procesos productivos en el campo, sino también de agregar valor precisamente a esa materia prima. Este es un proyecto muy importante, un centro de innovación agroindustrial que no solamente le va a servir a Córdoba, sino a toda esta región del país. Por último, en Córdoba hemos venido trabajando en una alianza, se han venido dando unas alianzas entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre. Adicionalmente, nosotros proponemos que también se incluyan dentro de esa alianza los departamentos de Chocó y San Andrés y Providencia y hacer posteriormente una gran alianza con Panamá. Esa es una visión importante que hemos venido trabajando de tiempo atrás, que estábamos en la gobernación con la Cámara de Comercio de Montería, de tal forma que es muy importante que la conozcan. Frente a esta RAP, como antecedente les comento que fue constituida el año pasado, el 5 de abril, bajo el mandato de la gobernadora de Córdoba, doctora Sandra Devia, y el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez. Eso fue el año pasado. Este año, el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, manifestó evidentemente su interés de vinculación en este proceso y ahí se establecieron unos temas muy importantes para trabajar que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, la competitividad en infraestructuras estratégicas, el desarrollo agropecuario, el fortalecimiento institucional, turismo, la gestión para el desarrollo del territorio marino costero y el ordenamiento territorial. Es muy importante porque si nosotros sumamos esos 5 departamentos que les comento que tienen, pues los 3 primeros ya el interés de conformar esa RAP y los otros que nosotros proponemos que se incluyan como es Chocó y San Andrés y Providencia, pues realmente cumplen una área bien importante de más o menos 146.123 kilómetros cuadrados, una población que sumaría casi unos 9.700.000 habitantes, ¿ya? Y una participación muy importante del PIB de esos 5 departamentos en el PIB nacional del 17.56%. Esto es bien importante.
La otra instancia que hemos propuesto es que evidentemente existen casi que tres agendas, pudiéramos decir. Una agenda que tiene que ver con los departamentos internamente y obviamente ellos, su accionar y los instrumentos de planificación utilizables son precisamente sus planes de desarrollo, sus planes de ordenamiento territorial o de ordenamiento departamental, plan regional de competitividad, las agendas integradas, todos esos instrumentos hacen parte realmente de la misión o de lo que le va a permitir al sector público, al privado y a la academia poder ejecutar los proyectos de interés departamental. Pero como lo dije, al incluir una asociación o una alianza de departamentos, pues se pasa a una segunda instancia en la cual los proyectos van a estar referidos a los temas, como ya lo dije anteriormente, que fueron descritos en ese acuerdo de voluntades de la fraternidad, porque así obviamente lo establecieron. Y una tercera instancia que tiene que ver con Panamá. Y evidentemente pongo a Panamá de ejemplo precisamente por la cercanía que tenemos. Ellos tienen, es un país que prácticamente su trabajo lo realizan es referente a la prestación de servicios. Tienen unos puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, donde manejan prácticamente 7.3 millones de TEUs o de contenedores, con acceso a 1.700 puertos. Tienen un tren que comunica al Pacífico con el Atlántico, de que maneja 1 millón de TEUs al año. El aeropuerto conecta 84 ciudades en América y 34 en Europa. Tiene proyectos importantísimos que podemos trabajar conjuntamente, como esa conectividad marítima, aérea, vial, ferroviaria, energética, cables de fibra óptica, en fin, pensaría yo que es una agenda muy importante y que para eso hay que estar muy bien organizados. Traje esta diapositiva que me parece importante que la miren, porque miren dónde estamos nosotros. Estamos ubicados muy cerca realmente a Panamá. Como lo dije anteriormente, si yo tomo un vuelo, un avión de Montería a Barranquilla, me estoy gastando 50 minutos en un turbohélice. En un turbohélice de Montería a Panamá nos gastamos 40 minutos. Y si es un Airbus 320, nos gastamos 25 minutos. Eso para que se den cuenta de la cercanía en la cual estamos y la importancia, evidentemente, de que podamos desarrollar de manera planificada toda esta zona del país. Evidentemente, creería yo que esto puede convertirse en un nuevo polo de desarrollo del país. Asimismo, Panamá es importante porque tiene una conexión internacional y esta imagen lo que describe son las distintas líneas o conexiones que tiene con el mundo, lo que llaman la línea dorada portuaria, que pasa siempre por Panamá. Nosotros estamos muy cerca y nos podemos ver realmente beneficiados por eso. Por último, quisiera hacer, con todo el respeto, una recomendación a la academia, y es que dentro de los pensum de las universidades, este tema de los puertos, de las zonas francas, como ya lo explicó en la exposición pasada el doctor Bosa, todo lo relacionado con ordenamiento territorial, como lo expuso magistralmente el doctor Verano, son temas tan importantes que deben estar incluidos en una misma cátedra, como se está haciendo precisamente ahora. Ese conocimiento interdisciplinario es tan importante que se lleve a cabo dentro de las universidades, el equilibrio entre la teoría y la práctica, tener en cuenta los temas de casuística y hacer énfasis en la investigación, ampliar el radio de conocimiento. Son muchos los temas que se manejan acá de carácter técnico, económico, financiero, jurídico, ambiental, social. Tener la posibilidad de celebrar alianzas o convenios inclusive con otras universidades para ir evidentemente compartiendo ese conocimiento. Por último, el SENA cumple un papel muy importante, como lo había dicho, las universidades con lo profesional, el SENA con todo el tema de los técnicos, tecnólogos, mano de obra no calificada,
todas las actividades que hacen los operadores portuarios. Debería realmente capacitarlos el SENA, precisamente para tener profesionales de calidad. Por último, los dejo con una reflexión final. Los pueblos que viven demasiado del pasado se descuidan de su porvenir. Pensamiento de un escritor cordobés, José Manuel Vergara. Les agradezco muchísimo la atención y nuevamente agradezco a la Universidad Sergio Arboleda por haberme tenido en cuenta para poder compartir con ustedes estas ideas que me parecen que en algo contribuyen al desarrollo de la región Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Vergara, por esa magnífica exposición. Además, que me pareció supremamente clara para un tema que posiblemente para muchas personas resulta técnico. Yo, por ejemplo, que no tengo mucho conocimiento sobre el desarrollo portuario o sobre el tema portuario en general, pues lo entendí muy claramente y yo creo que allí pues tenemos mucho potencial. Sin embargo, le quiero ceder el honor de hacer la primera pregunta para iniciar esta conversación de acuerdo al formato que siempre manejamos a la doctora Adriana Uribe. No sé si la doctora Adriana está conectada. Correcto. Estoy conectada, José. Muchísimas gracias por el honor y por la oportunidad. A ver, yo quiero decir varias cosas. Lo primero, doctor Ernesto Vergara, muchas gracias, porque realmente más que en una charla me sentí en una clase. Usted es un conocedor y un experto que nos ha mostrado hoy aquí información privilegiada. Definitivamente el tema de los puertos es un tema muy técnico. Usted inició diciendo que no lo era tanto, pero considero que sí, que realmente es un tema en el que se maneja mucha información y de diferente naturaleza. A mí me llamaron la atención poderosamente varias de las cosas que usted dijo, unas para aprenderlas porque no es mi tema, otras me interesaron mucho y otras me preocuparon mucho también. Entonces, a ver, doctor Vergara, para empezar yo tengo dos preguntas en una. Después, lógicamente, que agradecerle. Usted habló de que para en todo este espectro de lo que es el tema portuario, las empresas estaban llamadas a mejorar temas muy propios de ellas como su logística, sus servicios, su tecnología y su equipamiento para lograr esa ecuación perfecta que también usted planteó, que se refiere a la productividad más logística, más la intermodalidad, y con ello lograríamos la competitividad. Esto, hasta aquí estoy, digamos que simplemente trayendo a colación algo que muy bien usted lo dijo. Yo lo escuchaba y me preguntaba, doctor Vergara, primero, si realmente como región Caribe, recuerde que esta es la Cátedra Caribe, si estamos preparados como región para organizarnos y complementarnos como región y como departamentos para posicionarnos, pero máximo, y aquí viene una segunda pregunta, dos en uno, cuando usted nos habla de la RAP de la fraternidad, en donde pues en un hermoso proyecto Sucre y Córdoba se le unen a Antioquia y al Chocó y ven muchas potencialidades en Panamá para unir fortalezas, pues lo cual claramente para el país, como usted dijo, sería potenciar un polo de desarrollo, pero me preguntaba yo si esa decisión o si ese proyecto que tienen de dos departamentos que considerábamos parte de la región Caribe en sus sueños de también convertirse en una región, en una RAP, no nos fragmentarían entonces y no nos dificultarían más el fortalecernos como región Caribe y lograr ese sueño de la complementariedad. Y esto lo digo porque definitivamente quedaría la región Caribe que soñamos muy debilitada, únicamente conformada junto con el Atlántico con departamentos como Magdalena, Cesar y Guajira, que históricamente han tenido unas debilidades en su infraestructura empresarial bastante importantes. Entonces, quisiera conocer su visión sobre esto.
Sí, bueno, no, lo primero frente a todo el tema de productividad, de logística que deben tener las empresas, esa es una tarea de nunca acabar, realmente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, toda la exposición se hizo como si aquí no hubiera COVID. Claro, me referí en una diapositiva al COVID, pero sé que esto va a ser pasajero y que hay unas tareas reales que el sector portuario y muchos otros sectores deben realizar. Y eso que deben de realizar, obviamente, tiene que ver con la capacitación idónea de los profesionales. Ahí precisamente es donde entran las universidades. La Sergio Arboleda debe cumplir un papel fundamental al concebir del interior del país, instalarse en Barranquilla y tener este tipo de escenarios, evidentemente va a coadyuvar precisamente a esa capacitación. Quizás de las preocupaciones más grandes que puede haber entre la gente es que el desarrollo se vaya dando y pase por nuestras narices y de pronto nosotros no tengamos la capacidad de podernos insertarnos en esos procesos. Y no podemos insertarnos precisamente porque no tenemos la educación o la capacitación idónea o la pertinencia precisamente para las herramientas para podernos insertar en esos procesos. Esa es quizás de las preocupaciones más grandes. Por eso aplaudo el establecimiento de la Universidad Sergio Arboleda y de este tipo de escenario, y que obviamente esto es un llamado a todas las universidades, es un trabajo conjunto, realmente. Aquí necesitamos capacitarnos y capacitarnos en lo que necesitamos realmente. Y para eso, como lo dije, las universidades cumplen un papel importante. Lo mismo la logística. Existen terminales portuarios e inclusive existen empresas que están todavía con una tecnología antigua que no le permite ser más competitivos, ¿cierto? O sus procedimientos internos no lo son y tienen que ajustarse realmente. Y ese trabajo y esa tarea es de nunca acabar. Siempre van a haber personas y en eso hay que insistir realmente. Como lo dije, los puertos no producen, los puertos prestan servicios y eso es muy importante conocerlo. Por eso tiene que estar articulado y estar en perfecta sincronía con los sitios donde hacen la transformación de esa materia prima. ¿Y cómo nos conectamos? Si a través de una barcaza, a través de una terminal por puertos marítimos o a través de una línea ferroviaria, ese trabajo hay que hacerlo. Y esos proyectos hay que concebirlo de manera regional. Por eso puse en una de las diapositivas sin exclusiones. En el momento en que hayan exclusiones en la concepción de los proyectos de la región Caribe, les aseguro que habrán departamentos o regiones que mirarán hacia otras latitudes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es que la RAP de la fraternidad, yo lo veo más como lo que es, una alianza, una liga realmente, donde se ponen de presente unos temas claves precisamente para trabajar conjuntamente, ¿ya? Y eso es muy importante. Córdoba no puede realmente obviar o desconocer la relación que de hace muchos años tiene de Antioquia. No lo puede, pero también sabe Córdoba que es región Caribe, que siempre lo ha sido. Y también la norma permite que un departamento pueda pertenecer a dos RAP, realmente. O sea, no le veo a eso ninguna dificultad. Realmente es una visión que existe porque hay una realidad. Muchas personas, muchos escritores, muchos docentes pueden estar en el escritorio, pero no están acá en esta región y por eso era importante aprovechar este escenario para que la gente lo conociera. Si yo estoy en el municipio de Los Córdobas y doy un paso, estoy en el municipio de Arboletes, que ya es de Antioquia. ¿Será que por eso cambio y ya Arboletes y esa zona allá ya no es región Caribe? Ese es el interrogante que para mí no tiene sentido. Realmente es una zona importantísima donde compartimos costumbres, negocios, en fin, una cantidad de cosas que se vienen dando en esta zona y que era importante que se diera a conocer. No sé si en la conferencia del doctor Verano o en la del doctor Bosa se hablaba de cómo cesar en algún momento la gente de Santander querían de pronto unirse. Esa es una posibilidad que existe.
Y eso no hay que sorprenderse por eso. Realmente los territorios, los departamentos tienen que ver sus posibilidades, tienen que compartir realmente sus potencialidades y poder siempre, obviamente teniendo como requisito una visión que beneficia a su territorio, a su departamento. Eso es muy importante. Y los proyectos, evidentemente, de carácter regional, son proyectos que no son como cualquier proyecto. Por eso lo dije, uno de los proyectos emblemáticos regionales es Telecaribe, por ejemplo. Es verdaderamente un proyecto regional, ¿ya? Pero la vía en placahuella de un municipio a una vereda al otro no puede ser un proyecto regional bajo ningún punto de vista, ¿ya? Porque si eso lo hacen entre el Cesar y la Guajira, ¿qué tiene que ver eso con Córdoba, por ejemplo? No tiene que ver nada, ¿cierto? Entonces, demanda el que tener unos proyectos, una batería de proyectos de carácter regional, tener una gobernanza en la región Caribe que sea bien importante, donde todos nos sintamos incluidos realmente con una visión, con un mismo horizonte, con unos mismos objetivos. Pero para tranquilidad, esta RAP evidentemente lo veo más como una alianza o como una liga, lo reitero, no como una competencia ni como una fragmentación, simplemente hay lo que llama una competitividad heredada, la ubicación de Córdoba, de Antioquia, del Golfo de Urabá, el Golfo de Morrosquillo y Panamá, están ahí y hemos vivido ahí. Y evidentemente si se une estas zonas, evidentemente pueden obtener unos resultados bien importantes para el desarrollo de esta zona del país. Gracias, doctor Vergara. Yo quería retomar, de pronto especificar un poco más la pregunta de la doctora Adriana Uribe, haciendo a la vez, y me voy a meter un poco aquí la cuchara, porque en efecto, como usted lo explicó, un departamento puede, a la luz de la ley de regiones, pertenecer a más de a más de una RAP. Lo que no puede es pertenecer a más de una red, que es la figura que le sigue a la RAP. Recordemos que la RAP es la región administrativa y de planificación. Existe la RAP Caribe, existe la RAP de la Fraternidad y más adelante va a existir la red, que es la región como entidad territorial. En ese sentido, la ley sí prohíbe la pertenencia a más de una red. Pero entonces, habiendo aquí hecho esa observación, quiero aterrizar un poco más la pregunta de la doctora Adriana Uribe, doctor Vergara. Ella preguntaba si estamos preparados, pero yo le quiero preguntar en términos de la infraestructura. Es decir, la región Caribe específicamente, ¿cuenta con la suficiente y necesaria infraestructura para potenciar el desarrollo de los puertos? Lo pregunto porque, como lo hemos visto después de su exposición, sin duda alguna, el tema portuario es de suprema importancia para la economía regional. Tenemos la infraestructura necesaria, ¿qué nos hace falta? Pero más allá de eso, incluso se podría decir que nosotros mantenemos esa vocación portuaria, no hemos perdido esa vocación portuaria en la región Caribe. ¿Se ha descuidado? ¿No se ha descuidado? ¿Cuál es su opinión y su posición frente a eso? No, indudablemente el tema de los puertos es fundamental en el desarrollo y no se ha perdido nunca la vocación portuaria. Fíjense que la ley primera del 91 lo que hizo fue poner la iniciativa de la construcción y de la inversión de los puertos en el sector privado. Y evidentemente grandes cambios se han producido, como la Sociedad Portuaria de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta. Eso, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, Cartagena, no es ni sombra de lo que existía en el año 1991, cuando se expidió la ley. Evidentemente, trae consigo la posibilidad de que hayan inversionistas que puedan invertir. Tengo entendido que para lo del proyecto de aguas profundas en Barranquilla, en Bocas de Ceniza, están interesados grupos económicos chinos, precisamente inversionistas chinos. Y asimismo, en otras zonas del país sigue habiendo el interés precisamente de construir, evidentemente, más puertos marítimos. La capacidad existe. El problema, pienso yo, en este momento no es tema de capacidad portuaria, sino es el tema de productividad. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente el 90% de lo que se está manejando por los puertos de exportación tiene que ver con minerales.
hidrocarburos. Entonces, hay un trabajo que ha venido realizando los gobiernos nacionales y que nosotros debemos profundizar, y es ese portafolio que hay que abrirlo precisamente. Es saber qué es lo que nosotros tenemos en la región Caribe, qué es lo que producimos, qué es lo que sabemos hacer bien. Si hay empresas que están en el interior del país y están haciendo procesamientos, ¿por qué no atraerlos acá? Ese es un trabajo que hay que hacerlo. Y ese es un tema, todos esos temas tienen que ver con algo de región Caribe que va de la mano de la gobernanza de la región Caribe. Hay que definir muy bien ese tema de gobernanza, porque de ahí se desprenden, digamos, que todo el diagnóstico que podamos hacer nosotros muy fiel de lo que tenemos y todas las estrategias y fuentes de financiación precisamente para sacar adelante la región Caribe. Tenemos todo. Aquí existe minerales, carbón, tenemos hidroeléctricas en la región Caribe como en Córdoba, hidrocarburos, todo este tema offshore que se ha venido planteando últimamente para la extracción de petróleo y gas en zona marítima en la región Caribe. Tenemos una cantidad, digamos, de posibilidades de desarrollar, no la hemos sabido aprovechar en este momento. Creo yo que va muchísimo de la mano eso con la capacitación. Volvemos al tema, el papel importante de las universidades de enseñar, una enseñanza pertinente, realmente de lo que necesitamos acá en la región Caribe para podernos desarrollar. Doctora Adriana, ¿tiene una pregunta para el doctor Vergara y continuamos la charla? ¿O sí, me sí. permite y hago una pregunta? Correcto, Adelante. y bueno, el doctor Vergara es tan claro como conciliador y bueno, tanto él lo afirmó como tú, José, lo ratificaste en el sentido de que se puede pertenecer a más de una RAP y no más que a una red. Sin embargo, yo insisto, aquí en el chat, incluso con mis amistades, venimos como comentando sobre este mismo tema. Aquí un amigo, profesor Roberto Baiter, a quien saludamos, nos dice, bueno, y entonces, ¿por qué no más bien pensamos en unirnos todos con los fuertes en una misma región? Y cuando hablo de fuertes, hablo de Antioquia. No sé qué opina de esa propuesta que nos hace un colega, porque definitivamente otro tema que viene a colación acá y que cuando uno habla de región Caribe siempre sale a la palestra, y es el tema un poco de luchar contra el centralismo, contra ese fenómeno que históricamente nos ha hecho sentir que todavía somos gobernados por el centro del país. Entonces, fracturarnos como región tampoco nos sirve, pero si de repente no nos fracturamos como región, sino que hablamos de un solo macroproyecto en donde estén zonas fuertes, como también lo ha sido la de Antioquia históricamente, no podría ser otra opción que nos convenga como región próspera y de cara a la crisis económica que se va a enfrentar ahora post-COVID, doctor Vergara. Sí, bueno, existe esa posibilidad. Evidentemente, esa es una decisión que no la toma una sola persona, sino la toman las mismas comunidades, su clase dirigente, el sector público, sector privado, la misma academia. Evidentemente, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, el departamento de Antioquia, su participación en el PIB nacional es del 14.49%. O sea, es un departamento muy fuerte, realmente, y todas esas posibilidades hay que mirarlas, uno tiene que estar abierto a todas esas posibilidades, pero yo retomo lo que dije en un principio. Es muy importante cuando se está construyendo región ser inclusivos, ser respetuosos, valorar los demás departamentos, todos los departamentos, la autonomía, el respeto por la autonomía de los departamentos, el tema de la complementariedad, dejar las reglas muy claras, el tema de gobernanza, insisto, es muy importante. Yo creo que teniendo ese tipo de temas, digamos, muy resueltos, le va a quedar, obviamente, a la misma comunidad, a la sociedad civil,
a las universidades, al sector público, la clase dirigente y al sector privado, tomar una decisión de qué es lo que más le conviene. Sin embargo, quiero dejar constancia de que lo que estoy nombrando como la RAP de la fraternidad, pues es un proceso que se está dando, no se ha constituido todavía como RAP, eso hay que aclararlo, es un proceso, está en proceso realmente, pero fíjense que todos estos procesos surgen precisamente porque se encuentran entre dos o más actores puntos comunes para trabajar, unas reglas claras, unos temas claros. Y eso es importante, que si desde un principio se tiene así de claro, pues evidentemente la toma de decisiones va a ser, pensaría yo, mucho más fácil en uno u otro sentido. Ya sea que unamos todo, o que ya sea evidentemente que esa parte de allá tome otro tipo de decisiones u otro tipo de proyectos o de gestiones. Doctor Vergara, hay una pregunta que me hace la doctora Cecilia a través del chat, porque usted mencionaba que sin duda se necesita articular un plan estratégico de puertos, sobre todo para la región Caribe. El próximo gerente de la región administrativa y de planificación Caribe, de la cual hemos venido conversando también, tiene también una tarea muy importante, como es la elaboración del plan estratégico regional, PER. Pero hay una cosa muy puntual: cómo articular ambos, sobre todo en el tema de los sures, porque es que pareciera que si hablamos de un desarrollo desde los puertos, pudiesen quedar olvidados los sures, sobre todo sures como por ejemplo sur de Bolívar, el sur de Córdoba, el sur de Sucre, y permanece entonces, es decir, no se estaría aprovechando, apalancando el mejoramiento de una situación de pobreza desde la vocación portuaria de la cual estamos hablando en la tarde de hoy. ¿Cómo articular, cómo hacer esa articulación con los sectores más desfavorecidos? No sé, José, si te acuerdas de la imagen, la diapositiva, donde aparecía varios actores y hablé de la sincronización, ¿cierto? Evidentemente las zonas sures de varios departamentos, pues obviamente adolecen de muchos servicios, tienen muchas necesidades y obviamente hay que trabajar precisamente por esas zonas. Pero además, de manera increíble, a pesar de que uno ve a veces la pobreza en esas zonas, ve la riqueza en las tierras que se tienen, ¿ya? Entonces, obviamente se tendrá que trabajar, por eso digo, el aparato productivo tiene que tener unas estrategias muy claras. Este tema de el establecimiento de las cadenas productivas, ya no simplemente el de entregarle unos recursos al campesino, como se ha venido haciendo, lo que se llama alianzas productivas. Hay que trabajar evidentemente en este tema de las cadenas productivas, acentuarlo con la constitución de los clústeres, conectar, hay que conectar, y para eso tenía que ver esa diapositiva, conectar esos sures precisamente con la zona norte, con los puertos a través de vías o de proyectos o líneas ferroviarias, en fin, o en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, el tema de Río Magdalena cumple un papel fundamental, Canal del Dique. Para nosotros acá en Córdoba, poner el ejemplo de Río Sinú, que podemos evidentemente utilizarlo como una forma de transporte también para llevar lo que produzcan estas zonas y poder transformar esa materia prima. Luego, la clave está en la intermodalidad, ¿cierto? En la conectividad que debemos hacer precisamente con esas zonas. A los centros de consumo grande y obviamente a los sitios de distribución marítimo, ferroviario, si es que existen en su momento, o aéreo. Entonces, esa conectividad, tenemos que trabajar en eso. Aquí hay que hacer un plan, por eso decía, un plan regional de competitividad, donde debe tener una estrategia referida a la competitividad y a las infraestructuras estratégicas, por ejemplo, ¿ya? En ese sentido, hay que trabajar fuertemente precisamente en planificar precisamente todo eso, precisamente para no dejar desconectados a esas zonas como existe en este momento,
¿ya? Hay que llevarle muchas cosas a ellos, conectividad también, fibras ópticas, vías, si pasa por ahí, evidentemente, una arteria fluvial, en fin, todo ese tipo de cosas, eso hay que trabajar, pero eso hay que conocerlo. No se puede trabajar o manejar haciendo planes de desarrollo regionales o sectoriales desde un escritorio. Hay que ir a las zonas para conocer verdaderamente lo que está sucediendo, lo que pasa, saber realmente las necesidades que tiene la gente para sí mismo, a través de ese diagnóstico real, poder hacer unas estrategias que, entre otras cosas, vinculen a esta población a todos estos procesos productivos. Habrá que capacitarlos. Las universidades tendrán que cumplir un papel, deberán cumplir un papel muy importante en ese proceso, y entidades como el SENA también. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante y es el tema de que ciertamente hay que llegar, como lo planteamos en la pregunta también, a las poblaciones más desfavorecidas. Pero ha existido tradicionalmente una desconfianza por parte del sector central, sobre todo del nivel central en el país, en relación a no ser capaces. ¿Cómo nosotros desde el Caribe podemos generar confianza, no solamente hacia el centro del país, en donde se toman las decisiones hoy, sino incluso en nuestro propio entorno? Porque es que a lo que quiero llegar, doctor, es que a mí me asombran, por ejemplo, las cifras en el sentido de que la costa, las zonas portuarias costeñas manejan casi el 90% de la carga portuaria y del movimiento portuario del país, y uno esperaría que cuando una región maneja tanto comercio, pues eso se viera reflejado en su población, y ciertamente en la costa Caribe eso no se observa. Es decir, aquí somos generadores de mucha riqueza, pero la riqueza no se observa bien distribuida. Evidentemente, necesitamos una clase dirigente eh, que verdaderamente trabaje por las necesidades de la gente más necesitada, ¿ya? Yo pensaría que este tema de confianza se genera con tener muy buenos profesionales en cabeza de las distintas entidades del sector público, del privado. Hay mucha gente valiosa en la región Caribe que puede dar esa confianza con conocimiento y con transparencia en sus actos y en su vocación. Pensaría que ese es uno de los puntos fundamentales que hay que trabajar y en toda zona. Realmente esto es aplicable a toda la zona. El interior del país obviamente tienen una visión distinta, pero nosotros somos los que vivimos acá. Nosotros no debemos dejar imponer visiones que se tengan del interior del país realmente. Nosotros sabemos realmente las necesidades que tenemos. Y ahí es precisamente donde hago un llamado en el sentido de que las personas profesionales de la región Caribe que accedan a altas dignidades del Estado realmente trabajen por esta región del país, ¿cierto? Es algo importantísimo, que tengan una visión realmente de poderle llevar las soluciones a las necesidades, de tener una visión amplia, y eso no solamente, eso no se obtiene de la noche a la mañana ni por generación espontánea, tiene que ver muchísimo con las universidades, insisto, de una buena preparación, de una buena capacitación, de tener una buena visión realmente para el desarrollo de la región Caribe, igual que para cualquier otra región. Si nosotros no sabemos designar personas que nos representen las altas dignidades, que tengan esta capacidad, pues evidentemente estaremos perdiendo una oportunidad increíble de poder trabajar por nuestra región Caribe. En la transmisión, que es apenas obvio, usted no se ve en la pantalla, pero ya estamos en el aire, doctora. Ok, perfecto. Bueno, el doctor Vergara ha sido muy claro. Sin embargo, por nuestra vocación de educadores, yo le quiero insistir en que esta cátedra precisamente es un espacio para fijar hojas de ruta. Entonces,
doctor Vergara, como de manera muy resumida, ¿cuál es ese ABC según su criterio para que podamos mejorar nuestra competitividad en el tema portuario como región Caribe? Sin duda lo más importante es la educación y la capacitación. Es el puntal de cualquier gestión que se vaya a hacer, de contar con profesionales muy bien capacitados realmente. Lo otro es de la utilización transparente de los recursos que se inviertan en la región Caribe. Evidentemente, si estamos presos de temas de corrupción, por ejemplo, pues nunca van a alcanzar los recursos para la ejecución de las grandes obras que necesita la región Caribe. Luego, pensaría que esos dos puntos son bien importantes de tener en cuenta. Doctor Vergara. Sí. Ahora sí. Doctor, hay un tema que quiero volver a tocar con usted a partir de su exposición. Usted hablaba de las sinergias que deben haber, por ejemplo, entre los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Incluso en Barranquilla, pues como ese conocimiento público, se viene un superpuerto. ¿Cómo ve esa gran megazona portuaria en términos de su aprovechamiento y optimización en el mediano plazo? Pues evidentemente va a servir muchísimo para, obviamente, el transporte de carga realmente, que es fundamental. Vamos a ser mucho más eficientes. Ese corredor indudablemente va a traer unos beneficios enormes en disminuir costos, y yo creería que ese es un trabajo, un desafío grande, pero que hay que obviamente concretarlo. Insisto, este tipo de proyectos y de trabajos involucra a todos los sectores. Se ha venido trabajando muchísimo en el sector, con el sector público, el privado, la academia. Esa articulación debe existir y se debe acentuar aún más. Para nosotros sería algo bien importante para la región Caribe. Pensaría que no es un proyecto solamente para la región Caribe, sino es un proyecto nación realmente. Teniendo ministra de la región Caribe, de la costa, de Barranquillera, pues de transporte, yo creería que es muy importante que se pueda acelerar este tipo de proyectos y de iniciativas. Yo quiero ir invitando ya a las 4:15 a las personas que están conectadas a que vayan haciendo sus preguntas, porque ya se acerca el momento de hacer las preguntas por parte de la audiencia a nuestro invitado, y saludar, por supuesto, también a todas las personas que siguen nuestra transmisión, no solamente a través de las redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda, sino a través del canal CTV. Doctor Vergara, una pregunta muy puntual, muy corta. Mirando hacia el futuro, ¿qué nos hace falta en temas de legislación? Yo estaba observando, y le hago la pregunta desde mi ignorancia en el tema portuario, estaba observando que la ley de expansión portuaria data de 1991. ¿Qué hace falta en materia de legislación y ordenamiento jurídico para adaptarnos a los retos que se nos vienen, sobre todo en el marco de esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos y que sin duda alguna va a implicar cambios en la economía, en el comercio y por supuesto en el sector portuario? Evidentemente, como lo dije, todos los protocolos de bioseguridad deben ser insertados en los reglamentos técnicos de operaciones, que es bien importante, y no solamente a nivel, digamos, de puertos que estén en consonancia con la legislación nacional, sino a nivel internacional. Muchas de estas actividades descritas en esos protocolos pues van a seguir evidentemente. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, la exposición mía describe o rescata, digamos, unas tareas que hay que cumplir, ¿ya? E insisto, en temas de capacitación, de logística, intermodalidad, de tener un equipamiento de punta. Todos estos temas nunca van a ser de acabar. Nosotros pensamos de que
se va a demorar un poco la recuperación, evidentemente. Los países van a empezar a manejar, digamos, lo que consumen es lo que producen en sus propios países. Luego puede haber una rebatiña bien importante en términos de carga, y Colombia, pues obviamente puede verse afectado en ese sentido. Sin embargo, creería yo que el aparato productivo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura debe trabajar muchísimo en ese portafolio que no hace parte del tema de hidrocarburos y de la parte minera como el carbón, y que, si ustedes se dan cuenta, depende en buena parte la carga que se moviliza por nuestros puertos. Nosotros necesitamos ampliar ese portafolio con nuevos productos, acudir a la ciencia, a la tecnología y a la innovación precisamente para ser más productivos, más competitivos, identificar realmente el potencial que tenemos, mirar a través de ProColombia todo lo que por inteligencia de mercado, lo que están demandando en otras zonas del mundo, y trabajar obviamente en esa dirección, pero es un trabajo mancomunado, es un trabajo, insisto, sector público, privado, academia, sociedad civil. La doctora Adriana está por allí. Sí, bien, ahí está. Sí, correcto, aquí estoy y comparto mucho también esa visión y esa preocupación del doctor Vergara, porque es evidente que uno de los temas, más allá de convertirnos o no en X o Y región, es que esa tradición monoexportadora que tenemos como país la cambiemos y empecemos a desarrollar nuestra propia producción. Quizás pensaba yo que esta pandemia paradójicamente puede ayudarnos un poco en el tema, porque nos puso a pensar en la tecnología, nos puso a comunicarnos por internet, nos puso a aprender a manejar mejor las plataformas, está poniendo a las empresas a reinventarse para no desaparecer. Entonces, paradójicamente, un siniestro tan grande como el que estamos viviendo también puede ser un detonante de un despertar de nosotros como país, como región, como empresa, sobre todo nuestro tejido empresarial, para empezar a ser más competitivos, pero justamente produciendo otras cosas, dejando de ser importadores de petróleo y de carbón, porque si seguimos por esa vía, creo que podemos debatir aquí en el año 3000 y eternamente estaremos pensando de cómo vamos a mejorar como país y como región. Así es, indudablemente de estas situaciones como la pandemia pueden traer evidentemente aspectos positivos. Uno de esos es el tema tecnológico. Evidentemente las empresas, y no solamente el sector portuario, todo el sector productivo realmente tiene que insertarse en esos procesos, ser más ágiles, más oportunos, más eficientes, y la tecnología sin duda es un instrumento que permite hacerlo. Luego, creo que eso se llegó, y era un trabajo que inclusive se debería haber iniciado hace mucho tiempo atrás, pero bueno, así se dan las cosas. Faltó que viniera una pandemia de esta naturaleza para que se empujara realmente al sector productivo a utilizar estos instrumentos, a acelerar estos procesos, y bueno, también hay que mirar las cosas positivas de la situación que estamos viviendo. Mucho últimamente, y es el del offshore. Ya hay algunos bloques aprobados para la explotación de gas natural y petróleo. ¿Cómo ve usted este nuevo escenario que se viene en la economía regional? Sobre todo cuando se pudiera decir, y usted me corregirá, que no estamos todavía preparados a nivel de la prestación de servicios, y pudiera ser que vengan empresas del extranjero a cumplir con ese propósito, como está pasando en otros sitios, como por ejemplo aquí mismo en Sudamérica, en Sí, Guyana. eso puede pasar evidentemente, sin duda, y por eso pienso que las universidades tienen que establecer programas dirigidos a la capacitación del personal que se vaya a necesitar en esas labores o en esas actividades. Son realmente actividades nuevas en el país,
y las universidades evidentemente deben hacerlo. Igual, el SENA tiene que capacitar, porque no solamente hay que pensar en los profesionales, sino también en la mano de obra no calificada, en los técnicos, en los tecnólogos. Ese es un trabajo que hay que hacerlo porque hemos visto muchos ejemplos en el país donde se han dado grandes proyectos y en donde inicialmente las personas que laboran ahí en los cargos directivos inclusive son inclusive extranjeros o del interior del país, y hasta tanto no se capaciten en debida forma el personal de la región, pues evidentemente no se pueden insertar en esas empresas. Luego, ese es un trabajo que evidentemente se debe realizar por parte de las universidades, identificar esas oportunidades y hacerlo. Evidentemente para la región Caribe, esta es una demostración adicional de la riqueza tan increíble que tenemos en la región Caribe. A veces no valoramos lo que tenemos realmente, pero tenemos un territorio increíble con costas, con posibilidades de construir más terminales, zonas francas de asentamiento de empresas, una riqueza natural increíble, con minería, en fin. Pero evidentemente necesitamos las personas que trabajan en la transformación de esos territorios, los dirigentes, tienen que estar capacitados, tiene que ser gente visionaria realmente, porque da lo mismo no tenerlo que tener un territorio con todas esas potencialidades, pero al estar no capacitado, pues evidentemente no lo vamos a poder desarrollar en debida forma. Vamos a entrar ya en la última media hora de nuestra Cátedra Caribe, así que quisiera invitar a la doctora Adriana si tiene una última pregunta para ir a las preguntas de los invitados, que ya hay varias, perdón, de los asistentes, porque ya tenemos varias en el chat. Entonces, doctora Adriana, si tiene una última pregunta para hacerle al doctor Vergara, y vamos enseguida con las preguntas de los participantes. Gracias, José. Y más que una pregunta, es una reflexión que me hago y le planteo al doctor Vergara, y es que definitivamente la academia tiene un papel fundamental en todo este espectro de lo que hemos venido hablando para el desarrollo portuario y fluvial de nuestra región. Hay dos aspectos: la capacitación técnica de nuestro recurso humano y la capacitación ética también, para lograr lo segundo del ABC que usted nos dijo, doctor Vergara, y es que el uso de los recursos, la educación técnica, pero también el uso de recursos viene alineado con esa parte ética que necesitamos formar en estas nuevas generaciones para que cuando lleguen a sitios y cargos de responsabilidad también los manejen con transparencia y con ética. Y pensaría yo que hay un tercer elemento dentro de esa capacitación muy importante, y no sé si usted lo comparte, y es seguirnos fortaleciendo en el bilingüismo, porque todo el tema portuario exige también de estas nuevas generaciones que van a ser el recurso humano que va a potenciar los puertos, el hablar un segundo idioma. Creo que también los debe potenciar y nos debe potenciar como región para ser más competitivos. Sí, totalmente identificado. Realmente el tema de los idiomas es muy importante y evidentemente hace de la parte de la órbita de la academia realmente en establecer esos programas de manera integral, como en algún momento lo dije, donde obviamente temas del bilingüismo son crucial realmente para poderse insertarse en estos procesos. Realmente los desafíos que tenemos son muy grandes y por eso es que hay que estar articulados totalmente, que la academia haga su papel, el trabajo que tiene que hacer, el sector público lo mismo y el sector privado también. Así que se necesita de los tres actores fundamentales para el desarrollo y obviamente insisto en el tema del manejo de los recursos. Podemos tener muchísimos recursos para poder hacer las obras, para conectar esas zonas, como lo decía José, del sur de los departamentos con la zona portuaria o la zona donde van a transformar esa materia prima, pero si los recursos realmente son dilapidados, evidentemente nunca van a alcanzar precisamente para satisfacer dichas necesidades. Gracias. Vamos con las preguntas
Entonces, de los asistentes, les recuerdo a los asistentes a este chat que pueden formular sus preguntas ya en esta última parte y saludar, por supuesto, también a quienes siguen nuestra transmisión a través del canal CTV. Primera pregunta, doctor Vergara, y va en línea con una que le quería hacer yo personalmente, ¿hacia dónde va el comercio? Pregunta, ya lo veo por aquí, es que han hecho varias, ahora no la encuentro. Bueno, pero vamos entonces con otra, mientras encuentro la que estaba buscando. Federico García dice, buenas tardes, tengo una pregunta para el señor Vergara. Al reactivar la navegabilidad por el río Magdalena con la nueva altura del puente Pumarejo, el próximo puente está en Plato Zambrano, entre Plato Zambrano, sur del Magdalena y de Bolívar. ¿Considera que este será una zona estratégica y piloto para el desarrollo de la región e incluso a nivel territorial? Sí, evidentemente. Hablaba que uno de los principales proyectos, inclusive, que tiene que ver con el río Magdalena, fíjense, los principales son la asociación público-privada del río Magdalena, que obviamente garantizaría un calado importante para cierto tipo de naves o el transporte de barcazas, ¿cierto? Y eso obviamente lo que nos llama es a empezar a trabajar de manera articulada con los distintos modos de transporte, todo el concepto de intermodalidad. Es muy importante aprovechar esa arteria fluvial como lo es el río Magdalena para atraer o para llevar bienes, también para prestar servicios especializados en esos temas y poder satisfacer las necesidades en el interior del país. Asimismo, todo lo que necesiten exportar de la zona central del país, pues se pueda movilizar. Evidentemente, el tener esa APP de Río Magdalena funcionando habilitaría aún más las terminales que existen en este momento para que pudieran invertir más en sus instalaciones, para acelerar mucho más el comercio y, ¿por qué no?, para establecer sitios muy cercanos a las terminales fluviales donde puedan procesar esa materia prima que se pueda desarrollar o dar por el transitar del río Magdalena. Entonces es muy importante, realmente eso ayudaría muchísimo a dinamizar la economía, a la comercialización, a los negocios. Realmente, este es un tema que va muy al impacto al sector privado, a beneficiar, digamos, las empresas, las industrias, a la especialización de muchos trabajos. Fíjense que en logística hay mucha especialización, en temas de intermodalidad también, de tal forma que es una forma realmente de desarrollar a través del río Magdalena todas estas zonas por donde precisamente pasa por esas ciudades puerto y poder evidentemente tanto importar como exportar los productos que se den en la misma. Doctor Vergara, ¿hacia dónde va el comercio internacional en medio de esta pandemia? Ángelo Vázquez, por ejemplo, pregunta, ¿qué cambios han habido en la manipulación de la carga tanto en el despacho como en la recepción? Y yo quisiera ampliar un poquito más esa pregunta, como le digo, a qué cambios, por ejemplo, en el tema de los mismos productos, en la forma como se negocia, etcétera. ¿Qué cambios ha traído esta pandemia para el sector portuario? Bueno, evidentemente la primera consecuencia, como lo dijimos inicialmente, la primera consecuencia va dirigida obviamente a la disminución de la carga que se está manejando actualmente, ¿cierto? En exportaciones, por ejemplo, de carbón, se tienen unos sitios determinados para la exportación, en el cual está incluido ahí Turquía, y también, obviamente, en temas de hidrocarburos, pues los Estados Unidos son los máximos compradores precisamente del petróleo que se produce. Por eso les digo, en este momento, la mayoría de la carga que nosotros estamos manejando se concentra prácticamente en esos dos productos. Fíjense, y es muy importante
realmente que el aparato productivo de lo que tenemos ahora, obviamente la estrategia será mantener esos mercados que ya han sido ganados, ¿cierto? Y obviamente acentuar, digamos, la posibilidad de seguir exportando otro tipo de productos. Ya se ha hecho, y valga el ejemplo, todo el tema del aguacate Hass. Fíjense cómo ha venido, obviamente, llegando a más latitudes, a otros países, y así mismo deberá hacerse con otro tipo de productos. Por eso es que este trabajo tiene que ser muy concertado, muy articulado. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidades como ProColombia cumplen un papel fundamental en estos procesos. Acuérdense que ellos llevan todo ese tema de inteligencia de mercados, que es tan importante para saber realmente qué es lo que están demandando en otros sitios. Sin embargo, les comento que en épocas o etapas de pandemia, el país en buena parte tiene que estar concentrado en el consumo interno, en el país, en nuestra alimentación. Evidentemente, no hay que olvidar ese tema. Evidentemente, sé que obviamente los que han estado exportando o los que están próximos a exportar esos mercados ganados, pues evidentemente hay que mantenerlos. Pero ojo, no hay que olvidar el consumo interno, que es tan importante, la parte productiva, y que precisamente nos hemos dado cuenta que en etapas de pandemia, temas de salud, de asistencia de recursos que se le ha dado a las comunidades, un tema importante viene a ser el de la alimentación. Realmente, entonces, de ahí, de que la región Caribe pudiera ver en ese sentido, y por eso de las diapositivas que presenté, hablé de la diapositiva de Córdoba, lo que se estaba pensando en materia de considerar y de trabajar como una despensa alimentaria de esta zona del país, precisamente porque en épocas de pandemia y de no pandemia, el tema de la alimentación es de mucha importancia y obviamente tenemos que trabajar en eso. Frente a los trámites que se han venido adelantándose, como lo dije inicialmente, el gobierno nacional ha expedido unos decretos. Esos decretos han facilitado y han permitido y han garantizado que la operación portuaria se haya venido dando evidentemente como estaba, solamente para carga, más no para el tema del turismo, ¿cierto? Que eso es muy importante tenerlo. Obviamente, en la medida en que los volúmenes de carga disminuyan, la actividad portuaria va a disminuir y evidentemente eso puede traer unas consecuencias que pueden afectar, como lo dije, a las mismas sociedades portuarias que tienen un contrato de concesión firmado generalmente a 20 años para la construcción, operación, administración y mantenimiento de los puertos, pero también va a afectar a los operadores portuarios, a todas las empresas que están en la cadena. Se pueden ver afectados precisamente por esa disminución de las actividades que se puedan realizar en los recintos portuarios. Arnaldo Rojas, otro de las personas que tenemos conectadas acá en el chat, dice, no es cierto que existan muchos lugares para la construcción de terminales. La costa atlántica no goza de gran vocación portuaria. Creo que debemos hacer énfasis en lo existente y mejorarlo, sobre todo con la creación de nodos. Su opinión al respecto, doctor Vergara. Bueno, es una opinión respetable. Sin embargo, tenemos muchos puertos en la región Caribe, pero quisiera comentarle a nuestro invitado de que, por ejemplo, solamente para decir algo, en la región Caribe, en el Golfo de Urabá se piensa en construir 3 terminales portuarias, por ejemplo, que son muy importantes para esa zona. También, inclusive para Barranquilla, la construcción del puerto de aguas profundas es de vital importancia y eso quiere decir que existe evidentemente unos empresarios interesados en eso, pero además que existe una carga, porque uno no va a construir puertos sin tener carga, que existe evidentemente una carga que puede ser manejada precisamente para poder exportar o importar. Igual, para la construcción de puertos se necesita la realización de un estudio de factibilidad, que es quien realmente al final le dice al inversionista si existe la posibilidad de construir un puerto o no. Las condiciones de la
morfología de nuestra costa, evidentemente existen zonas para construir puertos, pero no se trata de eso, no depende de eso, depende realmente de la carga que se pueda movilizar. Si nosotros no tenemos carga, pues ¿cómo vamos a construir un puerto? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo lo vamos a poner en funcionamiento? Entonces, el tema no es que no existan sitios para la construcción de puertos, evidentemente los hay intereses para construir puertos en la región Caribe y nosotros debemos apoyar todo ese tipo de iniciativas del sector privado en la construcción de puertos marítimos. Nos preguntan, ¿el desarrollo socioeconómico que generan los puertos para las ciudades ha sido afectado por la COVID? ¿Las sociedades portuarias siguen cumpliendo ese papel fundamental? Siguen cumpliendo el rol de las sociedades portuarias. Sí, no, siguen cumpliendo su papel y fíjense que el gobierno nacional, reitero, tiene que ver con la pregunta anterior, reitero, el gobierno nacional ha facilitado con la expedición de esos decretos de que sigan funcionando evidentemente los puertos. Y también lo dije en la exposición, los puertos con su accionar, con su funcionamiento, están creando más puestos de trabajo, también aporta recursos a las finanzas de los municipios y de la nación misma por el pago de la contraprestación, que eso es bien importante que se tenga en cuenta, pero además las sociedades portuarias han constituido también fundaciones que les permite realmente cumplir con esa función social que se tiene, con esas necesidades que tienen las comunidades. Muchas fundaciones de las sociedades portuarias invierten en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud. Evidentemente han seguido trabajando. Esperemos que esta pandemia no se prolongue mucho más, porque llegará un momento en que de pronto llegamos a un punto que el colapso puede ser mayor y generar unas consecuencias nefastas, no solamente para la actividad portuaria, sino para el aparato, para el país, el aparato productivo del país. Hay una pregunta sobre datos puntuales en términos de disminución de la actividad portuaria. ¿Será que abusamos, doctor Vergara, si tiene algunos datos muy puntuales de la disminución de la actividad portuaria? Porque nos dice el invitado o el asistente, dice, ¿qué tanto ha disminuido el nivel de carga considerando que el sector transporte no ha frenado desde el inicio de la pandemia? Sí, bueno, hay que recordar que mucha de la carga que se está manejando han sido por contratos que se han realizado anteriormente y que están en cumplimiento de eso. Yo creería que buena parte de la afectación que se puede dar está en el transcurrir de este segundo semestre y el próximo año sobre todo, ¿ya? Si bien tenía en las diapositivas que mostramos los 13 últimos años, 2019, y esa información fue suministrada por la Superintendencia de Transporte en un boletín informativo de febrero de este año, no tengo realmente en este momento información real que pudiera suministrarle, pero lo podemos hacer más adelante, precisamente sobre cuál va a ser efectivamente esos indicadores, esos porcentajes, esa participación y cómo lo ha afectado, porque estamos precisamente en ese proceso, lo estamos viendo precisamente ahora, ¿ya? Yo tengo una pregunta, doctor, ya en el cierre de nuestra transmisión. Nos faltan aproximadamente unos 15 minutos para cerrar. Y tenía una pregunta acerca de su exposición. Mientras nos llegan, obviamente, las siguientes preguntas de nuestros asistentes. Y aprovecho para saludar una vez más a toda la gente que nos ve a través del canal CTV. Usted hablaba de unos proyectos regionales necesarios en el contexto del desarrollo portuario de la región. Nos decía, pero también es importante que se lleven a cabo ciertos proyectos de impacto regional. ¿Podría referirse específicamente a algunos de esos proyectos que usted considera necesarios, puntuales, para incidir en ese desarrollo positivo de la actividad portuaria de nuestra región Caribe? Bueno, los tres que enuncié en un principio para Barranquilla y la zona Caribe, que son proyectos inclusive del orden nacional, pero que impactan muchísimo a la región Caribe, pues tiene que ver precisamente con la APP de Río Magdalena, el tema del canal del dique, que es fundamental, el gran puerto de aguas profundas
en Barranquilla, en Bocas de Ceniza, me parece que es un proyecto muy importante. Pero así como dije que uno de los proyectos de carácter regional emblemáticos era Telecaribe, por ejemplo, pienso que también se puede hacer una red de muelles o terminales en los distintos departamentos de la región Caribe. Es decir, que nosotros podamos transportar todo lo que se consume y lo que se compra y vende a través de esa red de terminales de cabotaje que se llama. Ese es un proyecto que me parece interesante y que involucraría a todos los departamentos de la región Caribe, inclusive a San Andrés Islas, y pensando un poco aquí con el Cesar, perfectamente se puede construir un puerto seco en el Cesar, en Valledupar, perfectamente, que esté conectado con una terminal portuaria marítima que permita inclusive todos los trámites aduaneros poderlos desarrollar allá mismo en el puerto seco. De tal forma que esas son figuras que se han utilizado en otros países. En España se ha utilizado realmente. Existen puertos secos en Madrid que están conectados con terminales portuarias marítimas en el Mediterráneo, en el Mar Caribe, y de tal forma que pudiéramos también adoptar ese tipo de figuras para conectar en toda la zona del Cesar, Valledupar, precisamente con las terminales portuarias en el Caribe. Una última pregunta antes de hacerle el cierre a nombre de la universidad, que lo va a realizar la doctora Adriana Uribe. Bueno, y si la doctora Adriana también tiene alguna última inquietud. Doctor Vergara, si nosotros hiciéramos un ejercicio de mirar hacia el futuro, ¿qué consejo le daría usted a esos emprendedores de la costa Caribe que están viendo en el tema portuario una opción para desarrollar sus empresas, para desarrollar sus emprendimientos? ¿Qué potencial, por ejemplo, a nivel de productos tiene nuestra región que hoy quizá no se están trabajando a través de nuestro sistema portuario, pero que sin duda podrían representar una gran oportunidad de negocio para los diferentes sectores industriales, comerciales de nuestra región Caribe? Bueno, indudablemente hay temas muy novedosos que se ha venido trabajando ahora a raíz precisamente de la pandemia. Todo el tema de las tecnologías me parece que es fundamental. La ciencia, la tecnología, la innovación son temas fundamentales como instrumentos precisamente para perfeccionar ese producto transformado, ¿ya? Pensaría que esa es una parte importante. La academia marca realmente todos estos procesos de educación pertinente para la región Caribe. Evidentemente, los estudiantes deben conocer realmente la región, no solamente su departamento, sino la región integral. Y realmente al hacer ese diagnóstico es lo que le va a permitir a ellos, de acuerdo a sus habilidades y a su vocación, poder estudiar en las universidades realmente esos temas que le apasionan, realmente para poder ser unos buenos profesionales. Hay también una responsabilidad importante de las universidades, porque las universidades también tienen que decirle a las comunidades, a la juventud, mire, el desarrollo de la región Caribe, los temas que se están manejando son estos, lo que se va a utilizar es esto, lo que se va a necesitar es esto, las calidades y las formaciones son estas. Esa es una responsabilidad también muy importante de las universidades que no debe dejarse de lado. Obviamente, la comunidad estudiantil necesitará siempre el apoyo no solamente de la academia, sino del mismo sector privado que hayan en el país y en la región, por ejemplo, este tipo de leyes y de normas que facilite su inclusión y su inserción en los procesos laborales en el país, que eso es tan importante. De poder identificar plenamente las potencialidades que tenemos. Con base en eso, ellos van a tener un portafolio de oportunidades e insisto, de acuerdo a sus vocaciones, a sus fortalezas, pues evidentemente tomarán el camino que más evidentemente les llame la atención. Bueno, vamos a hacer una ñapita, doctor Vergara, porque nos siguen llegando preguntas, pero creo que hay una que vale la pena. ¿Qué pertinencia tendría un sistema férreo
entre las ciudades puerto del Caribe colombiano para dinamizar carga y generar más competitividad? Nos pregunta el amigo Ramón desde Turbaco, Bolívar. Sí, es importante, las líneas ferroviarias son muy importantes en la conectividad. Fíjense que aquí se ha estado hablando desde hace tiempo de la conectividad entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ¿cierto? Y eso es muy importante, pero a eso hay que aunarle de que se debe incorporar en ese tipo de proyectos los otros departamentos. Si nosotros concebimos desde un principio solamente la inclusión de 2 o 3 departamentos, pues evidentemente los otros departamentos pudieran sentirse un poco como apartados. Entonces, el llamado precisamente es a la concepción de proyectos de carácter regional que involucre realmente a todos los departamentos. Una línea ferroviaria que comunique desde La Guajira hasta Urabá sería espectacular. Evidentemente, habrá que hacerla obviamente por tramos, evidentemente, habrá que buscar mecanismos con el gobierno nacional, habrá que buscar alianzas estratégicas con inversionistas privados. Toda esa gestión es importante que se haga, insisto, y vuelvo al tema de la gobernanza de la región Caribe. Si queremos nosotros desarrollar nuestra región Caribe, evidentemente tenemos que tener un conocimiento exacto de lo que tenemos y de lo que podemos desarrollar y cuáles estrategias son las que vamos a adelantar precisamente para sacar adelante ese tipo de proyectos. Bueno, a las 4:48 les vamos agradeciendo a todos por su participación en esta tercera sesión de la Cátedra Caribe 2020 de la Universidad Sergio Arboleda. Si me permiten, en un ratito, porque tengo que buscarla aquí en el celular, la fecha de nuestra próxima sesión y el tema, porque seguimos con toda esta programación a lo largo de este año para llevarles a ustedes este espacio tan importante para nuestra región, en el cual estamos planteando soluciones, estamos planteando una nueva visión de región a partir precisamente de toda esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Mientras tanto, mientras yo busco esa información y se las dejo para que nos sintonicen la próxima vez, quiero darle la palabra para que haga el cierre formal de esta sesión a la doctora Adriana Uribe. No sin antes agradecer al doctor Ernesto Vergara por su participación, por su compañía, por todas sus enseñanzas en la tarde de hoy. Doctor Vergara, muchísimas gracias por toda su compañía, pero le cedo la palabra primero a la doctora Adriana para que haga el cierre formal. Muchas gracias, José. Gracias, José. Y bueno, doctor Vergara, definitivamente creo que hoy nos quedan muchas y muy importantes enseñanzas. Realmente nos hemos sentido en las manos de un experto, de un conocedor que de forma, pues, muy articulada nos vino comentando sobre todo lo importante para este tema tan fundamental para la región Caribe. Y definitivamente creo que entre las conclusiones podemos hablar de temas como la educación, como la articulación, como las alianzas, indudablemente como la gobernanza necesaria entre nuestros departamentos para realmente ser región y avanzar, la transparencia y la complementariedad. Creo que también hay un tema muy importante que debemos tener presente y es el tema de promover profundamente la responsabilidad social de nuestras empresas portuarias en el orden de avanzar también en toda esta problemática que nos va a dejar el COVID, de toda de este debilitamiento de nuestro sistema empresarial, de manera que muchas enseñanzas en el día de hoy, muchas reflexiones. Doctor Vergara, realmente muchísimas gracias. Ha sido un inmenso placer compartir con usted. La Universidad Sergio Arboleda se siente muy complacida de haberlo tenido como interlocutor en esta charla del día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos, por su información privilegiada que con su venia vamos a plasmar en las memorias de la Cátedra Caribe que quedan de esta versión de hoy. Y siéntase invitado permanente a estos espacios de reflexión en nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Uribe. Agradeciendo al doctor Alfredo, a José, a Cecilia. Muchas gracias por la invitación y gracias a la Universidad Sergio Arboleda por
crear este tipo de escenarios que son muy importantes para compartir ideas, para aportar. Esto es un grano de arena solamente para aportar en la construcción de nuestra región Caribe. Conmigo contarán siempre, la universidad puede estar segura de eso, y en lo que les pueda colaborar estaré muy presto siempre desde Montería, desde Córdoba, desde esta bella región del país. Muy amable, muchas gracias. La doctora Adriana Uribe, al doctor Ernesto Vergara. Quiero también saludar de una manera muy especial a nuestro rector de las sedes Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Alfredo Méndez Alzamora, quien hoy por temas de conexión pues no pudo estar con nosotros. Lo mismo a la doctora Cecilia Arango, quien también es coanfitriona de estos espacios. Y bueno, agradecerles a todos, una vez más a quienes se han conectado a las redes sociales de la Universidad Sergio Arboleda, al Facebook y a la transmisión del canal CTV. Invitarlos para la próxima sesión de la Cátedra Caribe, que se va a desarrollar el tercer jueves, del mes de agosto, y en el cual vamos a estar hablando de un tema muy importante, con un invitado especial desde el departamento de La Guajira. Y nuestro próximo tema va a ser el impacto social de la COVID y de la pandemia en la región Caribe. Es decir, pasamos del tema económico que hemos venido desarrollando en las últimas 2 sesiones hacia el tema social. Y les anticipo que en el mes de septiembre vamos a estar hablando de un tema muy bonito, que es el cultural, desde el departamento del Cesar, porque recuerden ustedes que también estamos haciendo la ronda por todos los departamentos del Caribe. Comenzamos con Atlántico, seguimos con Bolívar, hoy estamos en Córdoba, los próximos 2, Guajira y Cesar. Así que la invitación, por supuesto, desde ya, para esa próxima ocasión en la que estaremos hablando del impacto social en nuestra región Caribe, desde el departamento de La Guajira, con un invitado también de primer nivel en esta versión 2020 de la Cátedra Caribe. A la Universidad Sergio Arboleda, muchísimas gracias, un saludo para todos y nos estaremos viendo. Hasta entonces. Gracias.